Hola, bienvenidos al curso de generación de evidencia de vida real en esclerosis múltiple, en MOSD y MOGAD para América Latina, patrocinado por Lactrims. Este es el quinto encuentro. En este encuentro vamos a hablar de los datos hasta el impacto, cómo usar la generación de evidencia de vida real para mejorar el acceso. En este módulo lo que vamos a buscar es esta integración de los distintos encuentros hacia el fin común, que es la acción. Este módulo empezó probablemente hace 5 módulos o más para atrás. Si nos vienen acompañando, tiene que ver con el curso a lo largo de los distintos encuentros, describir la importancia de por qué es importante generar evidencia de vida real. Después nos metimos en el cómo generar esa evidencia de vida real y para eso describimos aspectos de los registros, de los estudios observacionales, de los consensos, en algunos detalles, pero siempre aplicados desde una perspectiva práctica, cómo llevar esa generación de evidencia de vida real hacia este punto que es el objetivo de este encuentro, que es el de convertir esa evidencia de vida real en acción e impacto, acción y cambio, porque en definitiva ese fue nuestro gran objetivo desde que lo pensamos e implementamos el programa educativo. Para arrancar, quisiera plantearles esta pregunta que siempre surge desde la práctica clínica. ¿Cuántos pacientes necesitamos para generar un cambio? ¿1000, 500, 50, 50.000? Eso siempre nos viene a la cabeza de cuántos pacientes o la necesidad de contar con una gran cantidad de pacientes y el tema es, o conceptualmente, que no surge por cuántos, surge por la necesidad de documentar algo de manera concreta. Eso en definitiva es mucho más importante que la cantidad. Este probablemente sea el slide más importante de esta presentación y uno de los más importantes del curso, y es cómo una observación clínica puede transformarse en una mejora real para los pacientes. Si nos vienen siguiendo desde el primer encuentro, fuimos detallando de que uno de los principales objetivos tiene que ver con establecer el problema, definir de una manera concreta el problema que se va a abordar, que va a surgir de una observación. En definitiva, uno está en el consultorio en su práctica clínica y tiene una observación. ¿Cuál es la demora? O mis pacientes creo que tienen una demora importante desde que empieza la enfermedad hasta que se les hace el diagnóstico. Esa observación lleva a la generación del problema, es decir, la formulación. ¿Cuál es la demora que tienen los pacientes desde que inician la enfermedad hasta que se les hace el diagnóstico? Que lleva a la recolección de datos pensando en esa observación, en ese problema, esos datos nos llevan a la generación de evidencia, es decir, hoy tener que la demora es de 10 meses no es evidencia, pero sí esos datos permiten después identificar dónde se está generando la demora, entre qué grupos de pacientes hay más o menos demora, es decir, convertir los datos en evidencia, comunicar esa evidencia, ¿sí? Ya sea a través de los distintos papers o comunicaciones en congresos, hacerla visible, esa evidencia que generamos, o generar consensos, recomendaciones a través de los consensos, como nos mostraba Liliana en el módulo 4, que lleven a una acción. Es decir, identificar que hoy tenemos una demora desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico porque no hay mucha conciencia respecto a los síntomas en la comunidad de pacientes o en la comunidad de profesionales, nos tiene que llevar a decir, implementemos programas educativos, campañas de concientización, la acción asociada a la generación de la evidencia para buscar un cambio, acortar los tiempos de diagnóstico, que la conciencia sobre la enfermedad sea mayor y lleve a generar un cambio. Este es el ciclo que se traduce de todo este proceso que fuimos viendo a través de los distintos módulos. Todo comienza con una observación. Definitivamente, lo vimos en el módulo 2, 3, 4, siempre va a surgir con esta observación de cuál es el problema. Me parece que hay una demora
desde que empiezan la enfermedad hasta que se les hace un diagnóstico, desde que indica un tratamiento hasta que lo reciba. Esa observación tiene que llevar a la pregunta y la pregunta va a ser seguida por la generación de un proyecto que recolecte datos que genere evidencia desde la pregunta. La pregunta, en definitiva, que surge de esta observación de la práctica, termina siendo lo más importante porque va guiando todo este proceso. Antes tenemos el concepto de que la evidencia surge de la recolección de datos, de las bases de datos, de Excel o cualquier otro dispositivo de recolección de datos. Y ese es un error. Todo surge desde una buena observación que lleva una pregunta y va encadenando todo lo que sigue. Los datos no son el objetivo. Esto es importante establecerlo, son un medio. Es decir, si seguimos todo este proceso que vamos discutiendo a lo largo de los módulos, entendemos que todo va a surgir de una pregunta relevante. Necesito una pregunta relevante. No necesito más variables, sino que necesito las variables que van a salir a responder esa pregunta que surge de la observación. No necesito más y más recursos humanos, económicos. Necesito empezar a recolectar datos que están atados a una observación aguda, a una pregunta pertinente que va a resolver algunos aspectos del día a día de los pacientes. No necesito grandes registros, ni una cantidad infinita de pacientes. Lo necesario para salir a recolectar esas variables y responder esas preguntas. Muchas de las iniciativas que hoy cambiaron el día a día de los pacientes no surgieron de decenas y decenas de pacientes, sino de una pregunta, una observación aguda y una pregunta relevante desde la práctica. ¿Qué sabemos hoy del acceso en América Latina? Esta es una revisión sistemática que está bajo revisión, que tuvo el objetivo de evaluar la cantidad de comunicaciones en relación al acceso al diagnóstico y tratamiento en esclerosis múltiple y NMOSD en Latinoamérica. Sin restricción de tiempo, lo que encontró fueron en las distintas bases de datos que hoy comunican investigaciones en América Latina, dos estudios. Solo dos estudios habían evaluado el acceso al diagnóstico y tratamiento en estas patologías en América Latina. Esos dos estudios, algunos lo hacían en esclerosis múltiple, otros en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, con tiempos que iban desde los 8 a 43 meses. Más allá de los datos, 3 a 6 meses para hacer la primera resonancia, la mitad de los pacientes, entre el 50 y el 80%, tenían cobertura de los tratamientos. Más allá de los datos concretos, después los vamos a compartir, tiene que ver con la baja cantidad de evidencia que hoy contamos respecto a este tema en nuestra región. Pero es importante entender esto, la poca evidencia es evidencia que muchas veces nos mueve a establecer recomendaciones en base a esa poca evidencia o justamente motivar preguntas u observaciones que guíen investigaciones en esta línea. Por eso es importante no quedarse con poca evidencia, sino el motor que sigue a través de esa poca evidencia que uno encuentra, que en definitiva es la evidencia que tenemos. La evidencia sola rara vez cambia decisiones. Este es un concepto muy importante a incorporar. Hoy tenemos un problema desde la práctica clínica, el tiempo al diagnóstico, el tiempo a recibir un tratamiento y tiene distintas perspectivas. Nuestra perspectiva desde el lado médico, la perspectiva de los pacientes, el sistema de salud, la evidencia en sí y mucho menos los datos no van a generar un cambio, pero sí, el recolectar evidencia y el recolectar datos que generen evidencia nos va a permitir sentarnos en una mesa en común entre los distintos actores para poder evaluar de qué forma vamos a implementar acciones que lleven a un cambio. Entender cuál es el tiempo desde el inicio de una enfermedad hasta el diagnóstico, desde el diagnóstico hasta un tratamiento, comunicar esos datos, generar los datos, generar evidencia,
comunicarlos nos va a permitir sentarnos en una mesa entre los distintos actores para entender dónde tenemos que actuar para acortar los tiempos, ya sea un diagnóstico, un tratamiento o eventualmente cuál es la frecuencia de una enfermedad. De eso se trata. La sola presencia de datos no nos va a llevar a generar acciones, pero sí nos va a dar un denominador común para poder discutirlo correctamente. La publicación no es el final del proceso, es el inicio. Y esto está encadenado a lo que venimos discutiendo a lo largo de este encuentro y los distintos encuentros. Tenemos que tener una observación que nos guíe en la pregunta, recolectar datos que nos permitan generar evidencia, comunicarla, establecer consensos, eventualmente cuando la evidencia es poca, que nos lleven a acciones que generen un cambio. El cambio, en definitiva, es lo que buscamos a través de la generación de la evidencia. Este medio es lo que nos tiene que llevar a esto. Y cada vez que nos generamos o evaluamos una observación o una pregunta, tendría que estar relacionada con algún aspecto relevante que nos lleve a tomar acciones que generen un cambio para mejorar el estatus de los pacientes. El entender de que no se va a acabar con la publicación o la comunicación de los datos, sino con las acciones que van a seguir de esa generación de evidencia y su comunicación. ¿Qué transforma esta evidencia que generamos en acción? Ya sea los estudios que salen del registro, las comunicaciones que pueden salir de un registro, un estudio observacional o eventualmente un consenso. Eso no va a generar un cambio, pero podemos transformar y convertir esa evidencia en el motor de las acciones. Lo que más nos va a impactar en convertir esa evidencia que generemos, ya sea de un registro, un estudio observacional o un consenso, en una acción, tienen que ver con la relevancia, con la importancia que tiene el tema que se está tratando desde la práctica clínica y sobre todo desde el lado de los pacientes. Preguntas relevantes van a hacer que esa generación de evidencia se convierta en acción con mucho más probabilidad que preguntas que por ahí no tengan mucha relevancia en nuestra práctica clínica. Quizás esas preguntas se conviertan en un paper, pero no se van a convertir en acción o difícilmente se lleven a la acción. Variables accionables, estas variables que salgan a responder las preguntas que tenemos. Mensajes claros y concretos que salgan de estas investigaciones. El tiempo de demora desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico es este y las trabas están acá. Mensajes muy claros y concretos obtenidos a través de la pregunta y de la recolección de las variables va a después llevar a establecer recomendaciones concretas. Si las trabas están acá, generemos programas educativos. Si las trabas están acá, integremos o generemos discusiones con los sistemas de salud para destrabarlo entendiendo cuál es la consecuencia de que haya una traba acá. En definitiva, ese es el camino que seguimos. El impacto no va a depender de la cantidad de datos, sino de la relevancia de los datos que generemos y la evidencia que surja y comuniquemos que nos lleven a tomar acciones. MSBase es un ejemplo de colaboración, es un ejemplo de cómo un proyecto colaborativo puede generar datos, evidencia que nos permita entender mejor una enfermedad y cómo tomar decisiones en el día a día. MSBase empezó con un grupo de profesionales que empezaron a trabajar colaborativamente y hoy tiene más de 100.000 pacientes incorporados, miles y miles de profesionales a lo largo del mundo y centros formando parte de esta red de trabajo con un objetivo determinado que es el de generar evidencia que después permita tomar decisiones cada vez más vinculado a ese aspecto hoy, MS-Base desde su origen. ¿Qué problema vale la pena resolver? A lo largo del programa nos encontramos en múltiples discusiones entrando en estos puntos. No tengo suficientes pacientes, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo financiamiento, no tengo un registro o no tengo el Excel desarrollado para recolectar datos. Y esa es una pregunta o un planteo equivocado. El planteo correcto o por ahí que nos va a guiar de una manera más productiva no pasa por ahí, sino pasa por qué problema
hoy vale la pena resolver desde mi práctica, desde el consultorio, que le va a mejorar el estatus y la calidad a los pacientes? Ese es el punto de partida que después nos va a llevar a establecer un plan de trabajo, un sistema de recolección, las variables concretas para ese problema, a generar evidencia concretamente para ese problema, a comunicar y a tomar acciones en base a un problema y a una observación relevante. El punto de partida más importante es qué problema vale la pena resolver con mucho más fuerza de lo que tiene él. No tengo pacientes, no tengo tiempo, no tengo recursos. Sin dudas es importante ese aspecto, forma parte de la investigación y la generación, pero el punto de partida tiene que ser otro. Proyectos como MSBase, Precise, el estudio de generación de acceso, de evidencia de acceso generado desde el grupo de trabajo de acceso del ACTRIMS, la revisión sistemática que les comenté, surgen desde estas preguntas, desde estas observaciones. Una pregunta sobre acceso de cuál es la frecuencia o qué se ha comunicado en relación al diagnóstico y tratamiento en nuestra región. ¿Cuánto tiempo están tardando los pacientes desde empezar la enfermedad hasta diagnosticarse, de diagnosticarse hasta tratarla? La continuidad respecto al tratamiento. Hoy no hay datos de continuidad en el tratamiento que nos permitan apoyarnos o tomar decisiones en nuestra región. La necesidad entre los actores. Hace muy poco el grupo de Brasil, a través de Alfredo, nos comunicó este consenso que se generó en el manejo de pacientes con enfermedad de neuromielitis óptica, eh, involucrando a distintos actores. Surge la necesidad desde la práctica clínica, desde el sistema de salud, desde los pacientes, y hay una integración de los actores para generar un consenso que permita comunicar evidencia, generar recomendaciones de manejo que impacten, que esas acciones impacten y generen un cambio. Optimizar el cuidado de los pacientes con neuromielitis óptica, patología asociada a anticuerpos antiaguaporina 4, positivos o negativos. Independientemente de eso, es esa integración. Definitivamente, acciones así, proyectos así, convierten en la evidencia de vida real en algo accionable. Ese medio que es la generación de evidencia de vida real en un fin, que es la acción y el cambio, optimizar el cuidado de los pacientes. Eso lo tenemos que tener desde el lado central a la hora de pensar, diseñar y generar evidencia, porque no va a terminar en una publicación, sino que va a terminar, tiene que terminar en la acción y el cambio, el impacto para los pacientes. Voy a terminar la presentación con uno de los slides con la cual inicié esta presentación. La evidencia que no genera cambios difícilmente genere un impacto en la población. Y esta evidencia que genera cambios es la evidencia que nos lleva a tomar acciones. Observar algo de la práctica clínica que nos esté produciendo un conflicto del manejo del paciente o del cual no tenemos información. Eso nos tiene que llevar a la generación de la pregunta. Esa pregunta repetitivamente, pero para conceptualizarla, uno después la puede llevar a otro tipo de pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente desde que le hacemos el diagnóstico hasta que recibe un tratamiento? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que mantienen un tratamiento a lo largo del tiempo y sin que haya problemas administrativos? Ese tipo de observaciones y preguntas desde el consultorio es lo que lleva a la generación de proyectos, recolección de datos, concretamente para responder esas preguntas y esas observaciones, y la generación de evidencia como consecuencia de la recolección de datos. Esa evidencia es la que después nos permite entender el proceso, implementar acciones y generar un cambio. Acortar tiempos, facilitar el acceso eventualmente a tratamientos en aquellos que lo merecen, entender la frecuencia de una enfermedad, lo que fuere. La evidencia que no genera, no genera datos concretos, que no genera una acción, difícilmente va a generar un cambio. Por eso desde el pensamiento y desde el diseño tenemos
que estar en esta línea, porque ese es nuestro gran objetivo, ya sea desde el lado educativo, desde el lado de investigación. Como siempre comentamos y venimos diciendo en los distintos encuentros, publicar es muy bueno, pero publicar con una intención de acción y cambio es el verdadero objetivo o el objetivo de peso de la evidencia de vida real, de la generación de evidencia de vida real, más en nuestro medio, donde los recursos son limitados y estos aspectos, todo lo que podamos construir, tiene valor para mejorar el estatus de las personas con, en este caso, esclerosis múltiple, enfermedad de neuromielitis óptica, patología asociada a anticuerpos, anti-MOG, lo que fuere. Si seguimos esa línea, en donde actuemos, lo vamos a hacer de una manera que impacte positivamente en los pacientes. Quiero agradecerles a todos, nos vamos a encontrar en la discusión, pero agradecerles por habernos acompañado en los distintos encuentros del curso, y vamos a abrir la discusión concretamente para hacer una integración de una manera formal de los distintos módulos y encuentros que hemos tenido. Muchas gracias.